Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos ven, nos escuchan por este medio. Quiero hablar acerca de lo que es ser una persona de las fuerzas élites militares. No sé cuántos de ustedes han investigado el proceso que conlleva pertenecer a las fuerzas militares de países como Estados Unidos, Israel, Rusia, aún esas fuerzas especiales que hay en Colombia, que son todoterrenos, que por toda una vida han luchado en las montañas, en las selvas, en las junglas, contra el narcotráfico, contra las FARC. Y es importante a veces, como personas, aprender más acerca de la vida militar, porque la Biblia, a través de todo el Antiguo Testamento, nos habla de personas como David, como los ejércitos de los escuadrones de Israel. Y nos habla que en aquellos tiempos, cuando los israelitas luchaban contra los gigantes filisteos o contra los pueblos numerosos y muy poderosos y fuertes, como los amorreos, cananeos, etcétera, jebuseos, dice en una narración en la que habla que a un soldado, de tanto luchar por tantas horas en combate contra esos pueblos poderosos, a un israelita que era un gran soldado de David, dice que la espada se le había pegado en la mano al punto que no la podía ni soltar, de tan fuerte, tan asido que estaba a esa espada. Y la Biblia nos narra que esos militares eran aguerridos, eran diestros en la batalla, descritos como leones, como con rostros de león a la hora de combatir y luchar. La Biblia, a través de todo el Antiguo Testamento, nos habla de guerras, nos habla de militares, nos habla de soldados, nos habla de los escuadrones de los ejércitos. En el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo nos habla de muchos términos militares. El mismo libro de Santiago nos dice: obedeced a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Oigan lo que dice del poder de los cristianos: obedeced primeramente a Dios. O sea, hay que andar con Dios, hay que caminar bajo su voluntad. No podemos andar ahí con un pie en el cielo y otro en el infierno, o en el mundo perdido, en bacanales, y diciendo soy cristiano, soy un buen cristiano. No se puede, porque dice que esos son tibios y que a los tibios Él los va a vomitar de su boca. Por tanto, los buenos militares, dice también esa palabra, resistir, es istete, ¿verdad? Que significa hacer resistencia, ejercer fuerza. Prácticamente significa luchar. Resistir al diablo no quiere decir que tú te tapas así aguantando garrotazos y golpes y que vas por la vida dando tumbos, como una lanchita tirada en el mar en descontrol, porque la lanchita no está hecha para navegar en el mar, sino en un río o un lago. Resistir, istete, es un verbo imperativo, es combatir, es una orden de luchar contra Satanás, pero porque estás bajo la autoridad de Dios, bajo la sabiduría, el conocimiento, estás con la unción de Dios. Y dice, y el diablo huirá de ustedes.
Hay una promesa de obedecerle a Dios, de andar con Él. El diablo huirá de ustedes cuando ustedes, con la unción y el poder de Dios, resistan, combatan, luchen y venzan al diablo y Él tenga que huir. Nosotros en la vida cristiana, los pastores, o a veces mucho también los sacerdotes, discúlpenme, ¿verdad? No quiero decir generalizar. Nos han enseñado cómo hacer ovejitas. Jesús es el león de Judá. Jesús es el gladiador. Jesús es el gigante guerrero que pelea las batallas. Él es el león de Judá. Pero aquí nosotros, los pastores y los sacerdotes, nos han querido docilizar. Nos han querido a veces, que me disculpen, a veces sin darse cuenta. Yo no creo que sea planificado, a lo mejor sí, no en todos los casos tal vez, pero nos quieren hacer ovejitas obedientes. Pórtense bien, sean sumisas, obedezcan a toda autoridad porque son puestas por Dios. No toda autoridad es puesta por Dios, porque por ejemplo los gobiernos de los filisteos, de los jebuseos, de los amorreos, etcétera, no eran gobiernos puestos por Dios. Y así a través de toda la Biblia hubieron reyes que entraron a gobernar a Israel, como en el caso de Absalón, que le robó el reino a su padre. Absalón, el hijo, astuto, amañado, a través de un proceso fraudulento, le robó el reino a su padre y no era la voluntad de Dios. Entonces no podemos sujetarnos a toda autoridad porque no toda autoridad viene de Dios. Juan y Pedro, cuando los tienen allá y los encarcelan y les han pegado su masacradita, ¿verdad?, en la cárcel para que callen de predicar de Jesús, después de que les han dado su apaleada, les dicen: ustedes van a dejar de predicar de Jesús. Y Pedro dijo: ¿a quién obedeceremos? ¿A Dios o a los hombres? Y la respuesta es sencilla, dijo: nosotros obedeceremos a Dios. Nos maten, nos quieran hacer lo que quieran hacer, nos encarcelen, nos torturen, nosotros obedeceremos a Dios. ¿Y a quién? A la máxima constitución de la palabra de Dios, que es la Biblia. Nadie puede imponerte un gobierno satánico, corrupto, de brujerías, de hechicerías, de maleficios, de ocultismo, de Illuminatis. Nadie puede imponer a un cristiano sujeción a un gobierno malvado, satánico, Illuminati, de brujos, de hechiceros, jezabélico. Ningún cristiano puede sujetarse a un gobierno así. Por tanto, es allí donde esa destreza que tenemos que tener como hijos del león de Judá, como seguidores del león de Judá, como los guerreros de David, que eran descritos como leones, sus rostros que peleaban por horas grandes batallas al tal grado que las espadas se les quedaban asidas a su mano y no podían ya ni soltarlas. Entonces, yo estoy aquí hablando de la vida militar, de las fuerzas élites de Colombia, por ejemplo. Hablemos de las fuerzas ahí de Colombia. Y por supuesto las de Estados Unidos, Israel, Rusia, etcétera. Otros países que preparan a sus ejércitos para ser los mejores en el mundo. Imagínense que el cadete que llega para convertirse en oficial militar, lo primerito que tiene que aprender cuando salen ahí de sus covachas es que se les revisa si arreglaron la cama. Y si esa cama tiene arrugas y la sábana está bien estirada. Van a pasar revisión para ver si su cama está bien estirada, la sábana, y si la cobija está bien doblada, las puntitas bien alineadas, perfectamente dobladas. Revisión hasta para arreglar la cama. Esa es la primera misión que debe cumplir el buen militar, arreglar su cama. Si la cama está bien arreglada, pues alégrese. Pero si no está bien arreglada, si tiene alguna arruguita en alguna de las esquinas,
Mire, lo van a mandar a hacer una cantidad de ejercicios, lo van a meter a un montón de actividades rigurosas para que el siguiente día arregle bien la cama. Y usted dice, pero qué barbaridad, si me pasé ahí estirando la sábana bien bonita, poniendo bien la almohada bien arregladita y la cobija bien doblada, y por eso me castigaron. Y porque no me salió perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que te quiero decir es que a veces la vida no parece que la vida no es justa. Dejémonos de tonteras aquí los cristianos y no cristianos. Si estamos esperando que todo nos sea servido en bandejas de plata, en bandejas de oro, nos vamos a quedar esperando y sin hacer nada y no vamos a cambiar el mundo que queremos cambiar. Si no empezamos el cambio por nosotros mismos, por disciplina personal, por hacer las cosas bien en la casa, ¿cómo vamos a ir a cambiar el mundo? ¿Cómo vamos a ir a construir una empresa si ni siquiera hacemos bien la cama? Entonces, a estos militares los mandan, los meten a charcos, los meten a lodos cenagosos, y hay un equipo, unos cuantos que les dicen, vos no servís para esto, vos andate a trabajar al McDonald's, vos andate mejor de cocinero, porque vos no das la talla, papito, salite de aquí. Y te tienen ahí en unas aguas pantanosas hasta las narices, aguas casi, lodos casi congelados, y te obligan a rigores extremos para ver si por largas horas soportás ese rigor de la vida militar, de la disciplina militar. Si no aguantas, qué barbaridad, qué mal que me trataron, y te pones a dar una cantaleta y a lloriquear, definitivamente vas para afuera. Se te mete a un ejército para que te conviertas en una persona fuerte, valiente, determinada, comprometida, que no se da por vencido, que es persistente, que no se ande echando para atrás, que hace promesas, que siempre se echa para atrás, que no cumple. Entonces, el verdadero cristiano es un gran militar, por excelencia, es un militar por excelencia. El cristiano tiene que trazarse metas, tener fuerza de voluntad y no andar con cantaletas ni lloriqueando ni quejándose de todo, de su mamá, de su papá, el abuelo, el tío, la tía, que el jefe, que la jefa, que el oficial del ejército, que ese no sabe dirigir el ejército. Pero mira, ese que te está dirigiendo ya pasó por donde vos estás pasando. Y si te metiste a un ejército de fuerzas especiales, fuerzas élites, allí no entraste a jugar, ahí no es Disneylandia, ¿verdad? Ahí no es Disney World. No, señor. Allí no es una discoteca, no es un resort donde vas a pasear. Es un lugar donde llegaste a aprender disciplina militar, obediencia. Porque la obediencia es la que te va a salvar cuando estás en la guerra, con otros escuadrones, con otras tropas, luchando contra enemigos bien organizados, que se entrenaron a la perfección, a cabalidad, con destreza, que pensaron bien sus estrategias. Tú también tienes que irte a enfrentar a un enemigo que está muy bien entrenado, que aguanta, que no lloriquea, que no hace cantaletas. Así somos los cristianos. ¿O siempre estamos esperando que papá Dios venga al rescate? No oramos, no ayunamos, no leemos la palabra de Dios, no predicamos, no nos llenamos de esa convicción de la palabra de Dios al predicar y al compartirla, y nos volvemos cristianos mediocres, lukewarms, dicen en inglés, tibios, a medias, medio comprometidos. Y entonces fácilmente nos ofendemos. Allá el hermano te dijo una bromita y por broma te dijo gordito o feíto, chaparrito. ¡Ah, ya no vuelvo a venir! ¡Qué barbaridad! No me quieren. ¡Ay, mira cómo me tratan! ¡Qué injusta la vida! Y bueno, si te la vas a pasar el resto de tu vida echándole la culpa a los demás, que no soportás, en la vida militar de estas fuerzas élites hay unos cuantos que te van a convertir en ciertos días por haber cometido un error,
tal vez ese día te dijeron que una de las cosas fundamentales, tus zapatos bien lustrados, tus botas bien lustradas, tu uniforme tiene que estar planchado y lavado y planchado a la perfección. No puede tener arrugas. Y cuando pasan lista y vienen a verificar el superior y de repente descubre que ahí está una partecita media dobladita y te zampan allá un montón te meten al mar, te meten donde están los charcos y la arena y te mojan y te hacen que te mojes y que te revolques en la arena o en el lodo. Y de ahí vas a pasar todo el día con ese uniforme, sucio, mojado, con frío. Y te van a decir que nunca más vuelvas a planchar así un traje militar, un uniforme. ¿Qué quieren desarrollar en vos para convertirte en un militar de las fuerzas especiales, de las fuerzas élites? Quieren que desarrolles músculos, pero no músculos solo físicos, músculos emocionales, músculos espirituales, músculos mentales. Quieren que desarrolles callos, que desarrolles fortaleza, al punto de que te tiren cualquier broma, que te tiren cualquier ofensa. En el ejército, en las fuerzas militares, chaparrito, bueno para nada, mejor andate a cocinar hamburguesas, vos serías un mejor chef, vos aquí no pertenecés porque aquí solo hombres, aquí solo valientes, aquí solo mujeres valientes pueden ser militares de las fuerzas especiales. Y entonces, pobrecito, me ofendió, me voy a morir. Y así pasa la cristiandad. Yo no quiero ni hablarle al mundo secular, quiero hablarle a los cristianos. Porque nos hemos vuelto un atajo de mimados, de lloriqueadores, de personas que van a la iglesia, pero pegan 4 gritos allá en la iglesia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo lo que Dios tiene para mí me vendrá. Ya salen a la calle y se enfrentan a la adversidad y empiezan a andar lloriqueando. Todo me sale mal. Nadie me quiere, ni mi familia, ni mi mujer, ni mis hijos me respetan. Y así, las grandes mayorías de cristianos y cristianas, de la denominación que sea, no le vamos a poner denominación, se la pasan lloriqueando. Yo he sido perseguido políticamente, confiscado, embargado, congelado cuentas, tarjetas de crédito en Nicaragua, llevado a la quiebra, exiliado. Y hombre, ¿cuándo me has visto lloriqueando a mí? Hay momentos en el que te duele pasar un divorcio y perder a la persona que amás, que ya no está con vos y que es parte de tu vida. Claro que duele. Y te quejas, pero yo me quejaba solo. Yo me lamía las heridas solo. Y cuando tenía necesidad buscaba a la persona indicada, 2 o 3 que me amaban y eran personas intercesoras, y una en particular en el tiempo más duro de mi vida, para que intercediera por mí en momentos donde no podía dormir. Pasaba meses de insomnio, de cansancio, fatiga, estrés de trabajo, persecución política sumado al proceso del divorcio y de la pérdida, y todo un estrés. Ser perseguido por abogados, por la procuraduría, con sus abogados, embargos, esto y lo otro, y peleando juicios por años. Hombre, mis empleados vivían preocupados por mí porque decían que me iba a dar un derrame cerebral. Vivían preocupados porque me miraban luchar contra tantos demonios, porque esas entidades eran demonios, no eran meros seres humanos que me declararon la guerra. Lo que hoy tenemos en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, y aún en Estados Unidos, con esa lucha civil que hay entre los 2 partidos políticos, que es casi como una lucha a muerte, y que las hay en otros lugares, es una lucha, es una guerra satánica diabólica. Y por eso quiero hablarles de que por qué en la Biblia dice, San Pablo dice que todo creyente en Jesucristo ha sido reclutado
para ser de las fuerzas militares de Jesucristo, y dice que el buen militar no se anda enredando en asuntos banales, mundanales, de andar libreteado. Para solamente así, sin andar enredado en lo mundanal, en lo carnal, en lo pecaminoso, para solamente andar en la integridad de un buen soldado, agradar a aquel que lo llamó como soldado, que es Jesucristo. Entonces, ahí viene el coronavirus y todos aterrorizados. Miren, vamos a tomar veneno, vamos a tomar picados por serpientes mortíferas y no seremos destruidos, no moriremos. Pablo fue mordido por una víbora asesina después de que naufragó en un barco y que casi se ahogan, de que pasaron horas tratando de llegar a la isla esa, que olvido el nombre ahorita, no, Creta creo que era. La cosa es que Pablo lo mordió una serpiente y dijo un hombre, ¡ja!, se salvó del naufragio que tuvimos, pero como la justicia de Dios le llegó, aquí lo picó la serpiente a la orilla del fuego que tenían ahí, ¿verdad? Y dice que se esperaron y esperaron y esperaron a ver cuándo caía San Pablo, por el veneno de la serpiente que se le había pegado y lo había mordido y le había transferido su veneno. Pues se cansaron de esperar a que San Pablo muriera. No lo mataron, lo asaltaron a Pablo, le hicieron, lo lapidaron, lo dejaron por muertos, desangrándose, y el apóstol San Pablo siempre se levantaba. El apóstol San Pablo iba a la guerra, él era un buen soldado, seguía predicando el evangelio, le decía la verdad a los corruptos, como Juan Bautista, como Jesucristo. ¿No ven que le decía a Herodes, sinvergüenza, adúltero, corrupto, le está quitando la mujer a tu hermano? En el Antiguo Testamento los profetas le decían a cualquier gobernante corrupto, degenerado, adúltero, idólatra, brujo, hechicero. Y no andaban, ay, es que hay que ser políticamente correcto y no hay que andar hablando así porque entonces caes mal. Entonces ya no sos un buen cristiano porque decís la verdad. Es mejor encubrir lo que estás pensando, y lo que estás pensando de ese gobernante, lo que haces es callar, pero lo estás pensando en tu corazón y sabes lo que le querés decir. Pero hay que ser políticamente correcto, un buen cristiano no hay que decírselo. Entonces, ¿cómo se van a corregir los seres humanos si los que somos la luz no le decimos a la oscuridad que huya? Que huya la oscuridad de la maldad que hay en esos gobernantes. ¿Cómo va a huir la maldad si no la confrontamos, si tenemos miedo, si somos un cristal, un vasito de cristal fino? Por cualquier cosa ya nos rompemos y caemos en tuquitos. ¿Cómo vamos a ser buenos creyentes en Jesucristo si no luchamos, si no nos trazamos metas? A ese militar que lo metieron al lodo porque el traje militar tenía una arruguita y después lo revuelcan y lo convierten en una dona azucarada de charco con arena. Y entonces a veces entran 200 de unas fuerzas élites, de un grupo de fuerzas élites, y de repente mirás que terminaron 25, que son los que soportaron el rigor del proceso, del entrenamiento, del saltar muros, del subir con mecates, del arrastrarse por el suelo y te tiran balas, del arrastrarse por debajo de alambres de púas, arrastrarte sobre tus manos, sobre tus piernas, sobre tus rodillas, lastimarte y hacer el trabajo que tenés que hacer, sin dejar que cuando te convierten en payaso de circo y se burlan de ti, adrede, para ver si soportas y si desarrollas la fuerza, la determinación para ser un buen soldado. Yo hoy le pregunto también a los soldados del ejército, ¿para qué son soldados? ¿Para qué son soldados? ¿Cuál es el propósito de ser soldados para ustedes?
Ustedes son fuerzas élites. Ustedes son fuerzas especiales que poseen decoro, que poseen honra, que el día que se retiren de la vida militar, el mundo, el país los va a respetar, los va a recordar con aprecio, con cariño. ¿Para qué eres militar? ¿Cuál es tu propósito para ser militar? ¿Ensuciarte en el charco por voluntad propia? ¿Ensuciar tu uniforme de excremento, de estiércol, de la deshonra, de la putrefacción, de la pus, de la deshonra, del perder el decoro? ¿Para qué eres militar? ¿Para qué te pones un uniforme? Si perdiste la autoestima, si perdiste la dignidad, si abandonaste la honra, si avergonzaste ahora a tu familia, a tus nietos, a los que pudieron admirarte a través de la historia, a través de los años, por generaciones, y sentirse orgulloso de ti, de haber sido un gran militar de las fuerzas élites, de un gran ejército que pelea por su pueblo, que lucha por la democracia, que lucha por el Estado de Derecho, que lucha por la equidad. ¿Para qué sos militar? Y también a los cristianos, ¿para qué sos cristiano? ¿Para pasártela llorando, deprimido, desalentado? No tengo esto, no tengo aquello, que no hay suficiente comida, entonces ayuná. ¿Vos crees que yo no he pasado en mi vida, en todos los años de las luchas contra toda esa persecución política, días en los que no andaban ni 5 centavos en las bolsas, cuando no tenía ni para las pastillas de la presión, cuando tuve que pasar terribles dificultades hasta a pie, en las calles de Managua, a pie pidiendo rayos, mutado en las rutas? Ya me las conocía todas, la 114, 119, la 120, la 113, la 114, todas las pinches rutas de Managua, me las conozco, y los buses que van de Matagalpa a Managua me los... Así que a mí no me van a venir a decir a mí qué es andar palmado y qué es no tener. Yo sé lo que es a veces saber solo tener dinero para comprarte un montón de bananos para 2 días, 3 días y con agua, papá. ¿Ustedes creen que no he pasado por dificultades y persecuciones donde mis empleados pensaban que me iba a dar un ataque, un derrame cerebral? Donde una vez estuve 4 días y medio hospitalizado en el Hospital Bautista, en cuidados intensivos, y casi me muero de los cuidados intensivos porque pensé que me iba a morir cuando me metieron ahí. Y pensé que no iba a salir de ese hospital. Pero ¿saben qué? Ahí tenía intercesores que llegaron a buscarme, porque se dieron cuenta que estaba ahí un hijo de Dios, y los intercesores acudieron, personas que me amaban estaban allí para ayudarme en el momento de la dificultad, en el momento cuando yo pensé que no podía salir del hoyo. Entonces yo, porque he sembrado en el reino de Dios, en cosas que Dios me dijo, hacelas, ayudá, serví, regalá, ofrendá, dale esto, dona aquello, hace ofrendas. En el tiempo de la dificultad yo coseché de gente que nunca cerró sus puertas hacia mí. Porque uno siembra, uno cosecha. Y lo que uno debe sembrar es buenas obras, servir a los demás desinteresadamente, porque cuando llegue el momento de la prueba tendrás otros que estarán ahí para darte la mano y para servirte y ayudarte. Y yo los he tenido, pero he pasado dificultades, he pasado pruebas como empresario. ¿Qué no he pasado yo para levantar empresas en Nicaragua? Cuando llegamos en el 95 a levantar una empresa desde la bancarrota obsoleta, que no servía la maquinaria, no servía la infraestructura, con préstamos al 24% de Bancentro, de Banpro y todos aquellos bancos que habían en Nicaragua, que Lidagnan, Banco Nacional de Desarrollo. Yo trabajé con esos créditos carísimos. No puedo decir yo solo, habíamos otros 2 más, 3.
Pero de todas maneras sí trabajamos para levantar una empresa que se convirtió en una de las mejores empresas cafetaleras en Nicaragua, exportadoras del mejor café de Nicaragua, Esperanza Coffee Group, que fue confiscada a través de procesos ilegales, a través de procesos amañados con la DGI y la alcaldía. Eso lo sabe el gobierno. Hasta nos echaron a pelear como familia, como hermanos, porque hasta en eso se las ingenian con toda la brujería y la hechicería que hay desatada hasta para que haya ruptura familiar, para que hayan descalificaciones, acusaciones, es que vos aquí, es que vos allá, todo eso he pasado yo. Difamaciones, vergüenzas, que no he pasado yo. Pero Dios me ha pasado por vergüenzas, por humillaciones, por limitaciones, por carencias, para que yo sea el militar que no se da por vencido, sino que hoy por hoy soy más fuerte que nunca lo fui en la vida. Te estoy dando un testimonio de lucha, de batalla, de conquista, de convertirte en fuerzas élites del ejército de Jesucristo, que no pelea de manera carnal, sino de manera espiritual con sabiduría, porque no estamos luchando meramente solo contra hombres que están, esos hombres contra los que luchamos y mujeres de gobiernos, están poseídos por fuerzas satánicas, por demonios. Sus vidas están dominadas por demonios en muchas ocasiones y por eso miramos el grado de violencia con el que atacan a sus mismos hermanos nicaragüenses, hermanas nicaragüenses, cómo los torturan y las torturan, porque están poseídos y dominados por fuerzas satánicas diabólicas. Pero nosotros, más grande, dice la palabra de Dios, es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero no creemos. Ay, no puedo decir nada porque me van a hacer daño, me van a echar preso. Yo desde el 2007 he tirado duro contra el gobierno. He andado en las calles con la Coordinadora Civil, con Movimiento por Nicaragua, hemos andado en las calles, carreteras, en las zonas rurales, hemos tirado duro en la Radio Corporación, Canal 12, en la prensa, cuando yo escribí en la prensa, contra el abuso de poder, contra la corrupción, contra la destrucción de la incipiente democracia que teníamos, y acaso que me han matado pues. ¿Y saben qué? La vida de un hijo de Dios, hija de Dios, no está en las manos de matones, ni de asesinos, ni criminales, ni de sicarios, ni de narcotraficantes, ni de nada. La vida de los hijos de Dios está en las manos de Dios, porque es Él el que pelea nuestras batallas. Pero Él no quiere hijos ahí, latosos, cantaletas, lloriqueadores, que de todo lloran al su papa. Dios es un Dios poderoso, con honra, con dignidad, con poder, con realeza que gobierna. Pero los hijos de Dios allá todos calladitos, amedrentados, y al temor y al miedo le han puesto humildad. Es que somos humildes, hermanos, y somos mansos, somos hombres mansos. Entonces no decimos nada porque somos humildes. No. Comprometieron su fe, comprometieron sus convicciones, se ensuciaron. A veces, ¿qué? Muchos sobornos, privilegios. Recuerden a Abraham cuando fue a pelear contra 5 reyes y los derrotó para poder rescatar la familia de Lot y todas las familias de otros pueblos que habían sido llevados cautivos con todas sus riquezas y sus ganados. Al final, este rey bandido le dice, mira, Abraham, pues sos mi gran amigo, le dice, fíjate que a mí me derrotaron, pero a vos no te pudieron derrotar, así que ahora vamos a ser aliados, pero ¿sabes qué? Llévate todo lo que querés de estas riquezas que recuperaste, ya comieron todos tus soldados, y ahora llévate todas estas cosas de riquezas, este oro, esta vaca, este ganado. Y Abraham le dijo, tú no me bendecirás a mí. Tú no me vas a dar nada, ni siquiera voy a aceptar de ti los amarres de mi calzado, los cordones de mi calzado. Porque si no van a decir el rey tal fue el que enriqueció y bendijo a Abraham. Y Abraham dice, yo no me vendo, yo no estoy a la venta. Yo no voy a aceptar plata indebida.
ni la voy a utilizar indebidamente, ni los diezmos los voy a usar para los pastores, megapastores que se andan construyendo mansiones de 7, 10 millones de dólares y tienen varias, y que tienen mega iglesias, cuando saben que hay gente por todas partes del mundo que se está muriendo de hambre. Las ofrendas son una bendición darlas. El diezmo es una bendición y Dios ama al dador alegre. Pero uno debe saber dónde siembra. No puedes andar sembrando donde aquel magnate, que porque predica es magnate, es celebridad de Hollywood y vive como rey, mientras gente en las montañas, zonas rurales o en sus mismos países hay gente muriéndose de hambre y de enfermedad y plata despilfarrada en carros, mansiones y aviones privados. Ahora, vámonos a las grandes catedrales construidas alrededor del mundo y el Vaticano. Que me disculpen, yo soy un cristiano, pero yo, porque quiero el bien también del pueblo católico, les recuerdo que no eran necesarias semejantes catedrales ni semejantes templos. Y hay lobos infiltrados dentro de la Iglesia Católica que son lobos rapaces, no son verdaderos sacerdotes ni tampoco son verdaderos cardenales, que se han metido ahí siendo homosexuales y por eso han causado semejantes escándalos de pedofilia, escándalos sexuales, de adulterio, de fornicación, homosexualismo, etcétera. Pasa también entre evangélicos. Aquí estamos siendo parejos. Por eso la iglesia ha sido demandada por miles de millones de dólares. La iglesia católica, por personas que fue demostrada los abusos que han sido cometidos. La iglesia nosotros tenemos que ser críticos de nuestra propia institución, de nuestro propio ejército, que es el cuerpo de Jesucristo, la milicia, los militares, las fuerzas élites del ejército del Dios Todopoderoso, de Jesucristo el Señor. Si nosotros, los militares, no somos autocríticos de lo malo que está pasando en nuestra propia iglesia, de nuestros pastores y sacerdotes, somos cómplices. Somos cómplices y no podemos ser cómplices. Así que si eres fuerzas élites del ejército de Jesucristo, acostúmbrate a desarrollar callo, que si te ofenden, que te resbale con la sangre de Jesucristo porque estás cubierto con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que si te dicen cualquier ofensa, bueno, para nada, fracasado, mal esposo, mal marido, etcétera, lo que te hayan dicho, que te resbale. Que desarrolles el callo espiritual para no dejar que la ofensa se convierta en amargura, en odio y en tu fracaso el resto de tu vida porque te permitiste que la ofensa ensuciara y llenara de pus tu corazón y de lepra. ¿Estamos entendiendo? Pues yo pienso como militar, yo pienso como fuerzas élites, que tenemos que dejar que nos pasen las tortas como cuando a David, un pariente del rey Saúl, le tiró piedras, lo ofendió, le dijo barbaridades al rey David cuando venía huyendo de su propio hijo que lo quería matar para quitarle el reino. El rey David dijo, no lo mates, le dijo a sus generales, porque a lo mejor Dios es el que me mandó a que me insulte para que yo aprenda a no tomar venganza, para que yo aprenda a ser fuerte, para que acepte esa humillación de Dios. Tienes que aprender a dejar que te resbale la ofensa y que nadie te ofenda aunque te digan el peor insulto de tu vida. Dice que estamos muertos al pecado, muertos a los insultos, muertos a las ofensas, porque estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo y somos criaturas nuevas de las fuerzas élites de Jesucristo que luchamos y combatimos. Que no estamos aquí para estar de lloriqueos, ni para estarnos quejando del mamá, la papá y del gobierno y esto. Es para luchar, para combatir, para hacer lo que tengamos que hacer para que haya justicia aquí en la tierra, porque Jesús nos enseñó diciendo, venga a nosotros tu reino, hágase, verbo imperativo de orden, tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Los que somos la luz somos los que tenemos que echar fuera la oscuridad, que es la maldad, la perversión, la corrupción, los antivalores. Los que somos la luz somos los que cuando enciendes la luz en una casa oscura,
La luz no negocia con la oscuridad tiene que huir como Satanás huye de los que lo resisten porque obedecen a Dios. ¿Eres verdadero cristiano? ¿Eres fuerzas élites especiales del ejército de Jesucristo? Y tú, amigo militar que me escuchas o de la policía, ese uniforme que portas, ¿eres un verdadero militar de las fuerzas élites? ¿Tienes decoro? ¿Tienes honra? ¿Qué es lo que posees? ¿Quién eres? ¿O el traje solo es un disfraz? Como todos los cristianos que dicen yo soy cristiano y a la hora de la verdad son lobos rapaces. Muchos pueden hablar de la Biblia y conocérsela al revés y al derecho, pero son mentirosos, hipócritas, que hablan por detrás de tus espaldas y te denigran, te acusan, te señalan, te inventan falsos, pero dicen soy cristiano. En la iglesia se portan muy bonitos, pero después van a hacer las cochinadas y las barbaridades y los adulterios y toda la fornicación y la pornografía. Falsos. Sos un artista nada más que pretende ser cristiano. ¿Y saben lo que significa la palabra actor, actriz, artista? En griego es hipócritos, de donde viene la palabra hipócrita. Así les decía Jesús a los fariseos, hipócritas. Les decía, son artistas, por fuera están bien bonitos, son tumbas pintadas de blanco por fuera, pero por dentro están llenos de putrefacción, de pus, de descomposición. Se hizo largo, pero tenía que hacer esto. Entonces, acostúmbrate a las pruebas, acostúmbrate a la adversidad, preparémonos para ser valientes guerreros que nunca vamos a dejar que nos tuerzan el brazo. Somos dignos, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Somos del mismo león de Judá, tenemos su misma naturaleza en nosotros. Somos leones, no pinches ovejitas ni cabros. Ya fuimos lavados por la sangre de Jesucristo y perdonados. Ahora somos príncipes que portamos, princesas con realeza, con autoridad, con gobierno, con reino. No somos princesas ni príncipes de mentira. Hipócritas, de donde viene la palabra actor. Sobran los que son actores de que son cristianos. La palabra actor, actriz es hipócrita en griego. Pura actuación. No hay nada de sustancia en lo que sos. Así que yo le hago un llamado a los verdaderos cristianos a hacerlo. A ayunar, a orar, a leer la Biblia, a interceder por los enfermos, por los que están necesitados, a pedir por el coronavirus en China que está matando a miles y que podría propagarse al mundo entero y matar millones de personas. Así que, con cuidado, caminemos en la línea recta porque no sabemos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Una cosa sé, que mi vida y tu vida, si eres un verdadero cristiano, no está en las manos de matones, ni de gobernantes, ni de asesinos, ni de narcotraficantes, ni de sicarios, ni de paramilitares. Tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso que guarda los cielos, la tierra, el universo, el creador de todo lo que existe. Ese sos vos. No podés dejarte que te pongan la bota encima y te digan que seas modesto, que seas humilde, cuando lo que en realidad posees es cobardía, miedo y temor, porque no tienes la verdadera fe de la que debes poseer como un hombre de Dios y mujer de Dios. Nicaragua saldrá adelante, Venezuela saldrá adelante y Cuba saldrá adelante. Pero vamos a pasar noches oscuras si no doblamos rodillas, si no nos convertimos en verdaderos soldados élites de las fuerzas especiales. Que Dios bendiga grandemente al pueblo de Nicaragua, al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba sufrido, al pueblo de China por todo lo que está pasando. Que Dios bendiga a todas esas pobres caravanas humanas que han salido de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, hacia Estados Unidos, engañados, que van hacia la tierra prometida con todos los gastos y con permisos de trabajo, campesinos
Campesinos que se fueron de los cafetales y los cafetales se perdieron miles o millones de quintales porque no habían cortadores. Todo el sistema de injusticia que existe en nuestros países en América Latina y aún el sistema internacional de las bolsas de valores que mantiene el precio del café deprimido por años y por años, a menos del costo de producción siempre. Mientras tanto, las grandes empresas que tuestan, las multinacionales haciéndose ricas cada día y los campesinos muriendo de hambre, siendo engañados para que se vayan en caravanas humanas por los izquierdosos. Pobrecitos porque son víctimas del engaño, porque les prometen lo que aquí no tienen, lo que allá no tienen en su país, entonces tienen que irse con sus hijos a sufrir, a morir, a caer en cárceles, a morir en las manos de bandidos traficantes. Señores, el mundo está patas arriba y los pastores están muy callados. Aún los sacerdotes tenemos que pararnos fuertes, sacerdotes a pararse fuerte, pueblo, cada creyente que nació de nuevo en Jesucristo, que creyó en su muerte y su resurrección y lo recibió como su Señor y Salvador, es un discípulo, es un miembro de la fuerza élite de Jesucristo con autoridad para predicar porque tiene el mismo Espíritu Santo que vino a su vida, el que vino al líder, sea sacerdote o sea pastor. A veces ponemos como que el sacerdote y el pastor tienen poderes sobrenaturales y nosotros no poseemos ninguna autoridad ni ningún poder. Si es el mismo Dios que vino a morar en nosotros, por eso dice que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque el Todopoderoso mora dentro de nosotros. No somos cualquier cosa, no somos basura, no somos estiércol. Somos hijos, hijas de Dios, príncipes y princesas, que se nos dio autoridad para gobernar. Y Jesús dijo: he aquí que toda autoridad tengo ahora en los cielos y en la tierra, así que vayan en mi nombre, con mi autoridad, con la autoridad que mi nombre impone e impera, para que hagan lo que tienen que hacer y cumplir la misión aquí en la tierra, porque ustedes son mis fuerzas élites, son mis militares especiales. ¿Estamos entendiendo cuál es el evangelio de Jesucristo? Entonces, nada más lloriqueos, oración, ayuno. Empezá a orar y ayunar y me vas a decir si vas a tener miedo, se te va a quitar el miedo. Vas a dejar que te manipulen los pastores y los falsos sacerdotes que existen, porque sí los hay. Como también hay los luchadores, los guerreros. También hay buenos pastores, yo los conozco. Pero no te dejes manipular, porque para eso el Espíritu Santo es tu maestro y te dio la palabra de Dios para que la disciernas, la estudies y la pongas en práctica, no al estilo de lo que te dice tu pastor o tu sacerdote. Porque ahora eres responsable porque tienes al Espíritu Santo y Dios mismo y su palabra son tus maestros. No creas que estás solo. Ahora Dios es tu maestro, tu guarda, tu protector, te manda ángeles y arcángeles a que te guarden y te ayuden. Dios bendiga a nuestros pueblos, a nuestras naciones y nos ayude a ser verdaderos guerreros, a ser verdaderos soldados de las fuerzas élites de nuestro Señor Jesucristo, con honra, con honor y con decoro y con dignidad. No para andar ahí pretendiendo que somos y somos un montón de ovejitas amedrentadas, humilladas, avasalladas, trasquiladas, explotadas, manipuladas. Dios nos ayude a saber que tenemos el poder de Dios dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. El que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora dentro de nosotros. Y somos autoridad en este mundo, somos la luz del mundo también. Somos la antorcha viva caminando que va a disipar la oscuridad. Pero como nos hemos acobardado y nos hemos escondido debajo de los escritorios, debajo de las repisas, entonces las tinieblas han llenado toda la tierra de perversión, de guerras, de violencia, de enfermedades como el coronavirus, VIH-Sida, como el Ebola, etcétera, etcétera. Dios nos dio poder, pero se lo hemos entregado a los líderes.
para que solo ellos sean los que tienen la autoridad y el poder. Dios nos salve de ser manipulados. Ahí van a haber pastores, ay, no le escuches a ese porque está diciendo que sea rebelde. Y ay, si él está sumiso, ¿y qué tal si está sobornado? Vos te vas a quedar bajo la autoridad de un sobornado, de un sumiso, de un miedoso, de un acobardado. Te vas a quedar bajo esa autoridad, teniendo el poder del Todopoderoso dentro de ti, para ejercer el poder de la luz en el mundo en oscuridad. Tú tienes que ser luz y un militar de las fuerzas élites. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches.